El viejo Ramiro observaba desde la ventana empañada cómo su hijo cerraba la puerta del auto sin siquiera despedirse. La lluvia caía con fuerza, un murmullo constante que acompañaba su soledad. El sonido de las gotas chocando contra el cristal parecían ecos de un pasado que nunca volvería. Mientras su hijo se alejaba, una punzada de tristeza se instalaba en su pecho, un dolor familiar que había aprendido a vivir. Desde aquel día, el anciano había conocido el silencio de su hogar, un silencio que se había vuelto ensordecedor. En sus días de juventud, la casa había estado llena de risas y juegos. Sus hijos correteaban por el jardín, llenándolo de vida. Pero con el tiempo, las risas se desvanecieron y los rostros que le eran tan familiares se convirtieron en sombras distantes. Ramiro tomó un profundo respiro, sintiendo el aire frío que entraba por la ventana. A través de las gotas que deslizaban por el cristal, veía la vida seguir su curso, ajena a su sufrimiento. Se preguntaba si su hijo alguna vez recordaría los sacrificios que había hecho por él, las largas noches en vela cuando estaba enfermo, o las horas de trabajo duro en el campo para asegurar que nunca les faltara nada. Sin embargo, el dolor de su abandono lo había llevado a una nueva realidad, la de ser un estorbo en la vida de aquellos a quienes había dedicado su existencia. Los años no habían sido amables con Ramiro. Su cuerpo mostraba las marcas del tiempo, cicatrices de una vida de trabajo arduo, pero su espíritu se mantenía fuerte. A menudo cerraba los ojos y recordaba los días en que su esposa reía, cuando los niños se aferraban a su cuello pidiendo atención. Esos recuerdos eran su refugio, un lugar donde aún se sentía amado. Sin embargo, cada regreso a la actualidad era un golpe a su corazón. La tarde avanzaba y Ramiro se levantó con esfuerzo de su silla. Caminó lentamente hacia la mesa de la cocina, donde aún quedaban restos de la comida que su madre le había enseñado a preparar. La mesa estaba puesta como si los demás estuvieran a punto de llegar, un acto que él había mantenido durante años, pero cada día se convertía en una mentira más dolorosa, un recordatorio de que nadie aparecería. Mientras recogía los platos, su mente se llenaba de recuerdos de los sacrificios que había hecho. Había trabajado en el campo desde que tenía memoria, sembrando y cosechando mientras soñaba con un futuro mejor para sus hijos. Renunció a sus propios deseos, a los viajes que nunca hizo, a las oportunidades que dejó escapar. Todo para asegurarse de que tuvieran educación, comida en la mesa y un hogar donde sentirse seguros. Pero en el fondo de su ser, Ramiro sabía que su dedicación no había sido suficiente. Era invisible para su hijo, como un fantasma que solo existía para ser ignorado. En sus momentos de soledad, la tristeza se convertía en rabia. ¿Cómo podían olvidarlo tan fácilmente? ¿Cómo podían darle la espalda después de todo lo que había hecho por ellos? Mientras la lluvia continuaba su danza sobre el tejado, un recuerdo le llegó con fuerza. Un día hace años, su hijo había tenido un accidente jugando en el patio. Ramiro había corrido a su lado, su corazón latiendo desbocado. Aquella noche se sentó a su lado mientras el niño dormía, cuidando de que no le faltara nada. Recordaba cómo se sintió al ver la cara de su hijo despertar con una sonrisa, ajeno al dolor. Eso era lo que Ramiro había querido, ser la roca en la que su familia pudiera apoyarse. Se sentó de nuevo, sus manos temblorosas posándose sobre la mesa. Miró hacia el pasillo que conducía a las habitaciones, un camino que lo había llevado a crear un hogar, pero que ahora parecía un laberinto vacío. En el rincón de su habitación había una caja de madera, un antiguo recuerdo de su difunta esposa. En su interior guardaba cartas, fotografías y cuentos que narraban su vida juntos. A veces se perdía en esos papeles amarillentos, buscando consuelo en sus palabras. Quizás algún día entenderán, pensó mientras su mente divagaba.
quizás se darán cuenta de lo que significa realmente la familia. Sin embargo, esa esperanza comenzaba a desvanecerse, como el último rayo de luz que se escapa al anochecer. El reloj de la pared marcaba la hora, y la luz del sol se desvanecía. Ramiro se levantó una vez más y se acercó a la ventana, observando las gotas de lluvia y el barro que se acumulaba en el suelo. La vida podía ser dura, pero había una chispa de dignidad en él que se negaba a extinguirse. La tristeza de su abandono lo había golpeado, pero no lo había derrotado. Era un hombre de principios, un hombre que había entregado su vida por amor, y eso al menos no podría serle arrebatado. En ese instante decidió que no se rendiría. Aunque su vida parecía estar llena de sombras, había algo en su interior que se negaba a dejar que la injusticia lo consumiera. Se dio la vuelta y miró hacia la cocina, donde los restos de su cena lo esperaban. En su corazón, una voz suave le decía que debía seguir adelante, que habría un propósito en su sufrimiento. Lo que no sabía era que el destino le tenía reservado un giro inesperado, algo que cambiaría su vida para siempre. En el fondo de ese abandono, escondía un secreto que nadie había imaginado. Pero por ahora, ese secreto permanecía guardado, al igual que los tesoros de su alma, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo relatos que nos hacen reflexionar. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas? Mientras la lluvia seguía cayendo, Ramiro decidió salir de la cocina y dirigirse hacia su habitación. Sus pasos eran lentos, pero había una determinación en su andar que lo guiaba. La habitación estaba sumida en la penumbra, como si el sol nunca hubiera logrado entrar en su vida desde que su esposa había partido. Se acercó a la caja de madera, un objeto que siempre había tenido un significado especial para él. Con manos temblorosas lo abrió con cuidado, dejando que el olor a viejo, a historia, lo envolviera. Dentro, encontró fotografías que evocaban risas y momentos de felicidad. Allí estaban sus hijos, pequeños y alegres, jugando en el jardín, llenos de vida y sueños. Sin embargo, cada imagen era un recordatorio de su soledad actual. La nostalgia lo invadió como una ola, y se permitió llorar en silencio, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Recordó las noches en que su esposa le contaba historias a los niños, cómo sus risas llenaban la casa, y cómo él, sentado en la mecedora, se sentía el hombre más afortunado del mundo. Mientras pasaba las hojas de su pasado, una carta amarillenta llamó su atención. La tomó con cuidado, sintiendo cómo su corazón latía con más fuerza. Era una carta que su esposa había escrito años atrás, un mensaje lleno de amor y esperanza. Prométeme que siempre serás el pilar de nuestra familia, Ramiro. Aun cuando las tormentas lleguen, nunca dejes que el amor se apague, decía el texto. Esas palabras resonaron en su mente como un eco, y se preguntó si había fallado en su promesa. Ramiro recordó la primera vez que llevó a su hijo al campo. Fue un día soleado, y él había estado tan orgulloso de mostrarle cómo cultivar la tierra. La tierra te dará lo que le des, le había dicho, mientras el niño lo miraba con admiración. Aquel día, el pequeño había sembrado su primera semilla, y Ramiro había sentido que estaba transmitiendo un legado. Pero ahora, esa herencia parecía un peso, un estorbo. ¿Había realmente sembrado amor en su corazón o solo había plantado desdén? La lluvia seguía golpeando el tejado, y mientras miraba por la ventana, recordó otras épocas, los días en que su familia se reunía en la mesa, compartiendo historias y risas. Las comidas eran un festín, no por la cantidad, sino por la compañía. Pero todo eso había quedado atrás como hojas secas arrastradas por el viento. El eco de las risas se había convertido en un susurro lejano, y el corazón de Ramiro se llenó de un profundo anhelo por esos momentos. En ese instante, una idea se afianzó en su mente,
Debía hacer algo. No podía dejar que el abandono y la tristeza dominaran su vida. Con una nueva determinación, se levantó de la silla y comenzó a buscar en la caja. Entre las cartas y fotografías, encontró un viejo cuaderno que utilizaba para escribir sus pensamientos y reflexiones. Era el lugar donde había anotado sus sueños, sus esperanzas y a veces sus temores. Mientras hojeaba las páginas, recordó que había escrito sobre la importancia de la familia y cómo siempre había deseado que sus hijos valoraran el amor y el sacrificio. En una de las páginas había un párrafo que le llamó especialmente la atención. La verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en los momentos compartidos, en las memorias que creamos juntos. Esas palabras resonaron profundamente en su corazón, y un destello de esperanza se encendió en su interior. Ramiro decidió que no podía dejar que su historia terminara así. Tenía que encontrar una manera de comunicarse con su hijo, de hacerle entender que el amor que había dado no debía ser ignorado. Con lágrimas en los ojos, comenzó a escribir una carta. Quería que su hijo supiera todo lo que había sentido, cada sacrificio que había hecho, cada lágrima que había derramado por su bienestar, pero también quería transmitirle su amor incondicional, el deseo de que, a pesar de todo, él siempre sería su padre. Mientras escribía, la lluvia disminuyó y por un momento la luz del sol atravesó las nubes, iluminando la habitación. Era un signo, pensó. Quizás había esperanza después de todo. La carta se convirtió en su confesión, un puente hacia su hijo que podría ayudar a sanar las heridas. Ramiro se sintió renovado, y aunque sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, estaba decidido a intentarlo. Al finalizar su carta, sintió una oleada de alivio. Había puesto en palabras lo que había guardado en su corazón durante tanto tiempo. Con un suspiro profundo, colocó la carta en un sobre amarillo que había encontrado en la caja. «Esto es solo el comienzo», se dijo a sí mismo, mientras se preparaba para enviar su mensaje al mundo exterior, esperando que algún día su hijo lo leyera y comprendiera el amor que había detrás de cada sacrificio. Con esa nueva esperanza latente, Ramiro salió de su habitación y se dirigió a la cocina, listo para enfrentar el día. La lluvia había cesado y el aire fresco le parecía revitalizante. Se sentó nuevamente en la mesa, esta vez con una sonrisa en el rostro. Había recuperado algo que creía perdido, la fe en que el amor siempre encuentra un camino de regreso, y en su corazón una pequeña llama brillaba con más fuerza que nunca. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo relatos que nos hacen reflexionar. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas? Ramiro se acomodó en la silla junto a la ventana, la carta amarilla aún en sus manos. Con un leve temblor, desdobló el papel, su mente llena de preguntas. ¿Qué secretos guardaba aquella carta que había permanecido oculta durante tanto tiempo? Las primeras líneas estaban escritas con una caligrafía elegante, pero que ahora parecía un poco desvanecida, como los recuerdos que él atesoraba. «Querido Ramiro», comenzaba la carta, y sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer la voz de su esposa en cada palabra. «Si estás leyendo esto, es porque he partido a un lugar donde ya no hay dolor ni sufrimiento. Mi amor, quiero que sepas que siempre estuviste en mi corazón, y nunca hay un momento en que no te haya amado». La voz de su esposa resonaba en su mente, trayendo consigo una oleada de emociones. Aunque la tristeza lo invadía, algo dentro de él se encendía como una chispa de vida. Al continuar leyendo, descubrió que la carta contenía más que solo palabras de amor. Había instrucciones sobre un legado que nunca imaginó que existía.
tuve que tomar decisiones difíciles en la vida, continuaba, y he dejado una pequeña herencia para ti y los niños. Aunque no es mucho en términos de dinero, espero que lo veas como un símbolo de nuestro amor y sacrificio. Ramiro sintió que su pecho se apretaba al entender que había algo más en juego que su dolor. La herencia mencionada podría ser lo que tanto necesitaba para cambiar su situación actual. La carta revelaba que su esposa había ahorrado un pequeño monto de dinero a lo largo de los años, sacrificando pequeñas cosas aquí y allá, y que ese dinero se encontraba en una cuenta bancaria que había abierto bajo su nombre. La cuenta estaba destinada a ser utilizada en momentos de necesidad. Te lo dejo a ti, querido Ramiro, porque sé que siempre has puesto a los demás primero. Pero ahora es tu turno de cuidarte a ti mismo. Mientras los recuerdos de su vida juntos llenaban su mente, una idea comenzó a gestarse. Tal vez no estaba todo perdido. Tal vez había una forma de salir de esta oscuridad. Necesitaba saber más sobre esa cuenta. Con el corazón latiendo con fuerza, se propuso descubrir cómo acceder a esos fondos. La carta continuaba describiendo cómo encontrar los documentos necesarios. Y Ramiro se sintió impulsado a mover su cuerpo cansado. No podía quedarse ahí, sentado y lamentando lo que había perdido. Se levantó de la silla, decidido a buscar la caja donde su esposa guardaba los documentos importantes. Un lugar que había sido olvidado en su tristeza. El sonido de la lluvia seguía resonando en el tejado, pero ahora no parecía tan opresivo. Era un recordatorio de que la vida continuaba, que el mundo seguía girando y que él también podía hacerlo. Con pasos más firmes, se dirigió al pequeño armario en el pasillo, donde sabía que encontraría la caja que contenía su historia. Al abrir el armario, el olor a madera vieja y a papeles olvidados le dio la bienvenida. Ramiro respiró hondo, mientras buscaba entre los objetos que allí se encontraban. Sus manos se movían con un propósito renovado, y al fin localizó la caja de cartón que había pasado desapercibida por tanto tiempo. Al abrirla, encontró papeles de todos los tipos, documentos de la casa, registros médicos y, por fin, un pequeño cuaderno donde su esposa había anotado datos de su cuenta bancaria. Cada hoja que pasaba le hacía recordar momentos de su vida juntos. Los cumpleaños, las fiestas, los días de campo. Esa conexión con su pasado lo llenaba de un nuevo sentido de propósito. Con el cuaderno en mano, sintió que el peso del abandono comenzaba a levantarse. Era hora de tomar decisiones. No podía dejar que sus hijos crecieran ajenos a la lucha que él había vivido. Con la información en la cabeza y la carta en el corazón, se sentó nuevamente a la mesa. Esta vez no para llorar, sino para planear su siguiente paso. Ramiro escribió una nueva carta, esta vez dirigida a su hijo. «Querido hijo», comenzó, «hay algo que necesito que entiendas sobre la vida y el amor que nunca te he podido explicar. La herencia que te dejo no es solo un símbolo de lo que hemos compartido, sino también una invitación a reconciliarte con nuestro pasado». Mientras escribía, una sensación de paz comenzó a invadirlo. La lluvia afuera continuaba cayendo, pero Ramiro ya no la veía como un signo del dolor, sino como una oportunidad de renovación. Había tomado la decisión de luchar por su familia, de hacer que su hijo entendiera el valor del amor y del sacrificio. La vida era demasiado valiosa para dejarla escapar sin luchar. Con la carta terminada, Ramiro sintió que una nueva esperanza había brotado en su corazón. Decidido a cambiar el rumbo de su historia, se levantó de la mesa y se dirigió a la ventana. Miró hacia afuera, donde la lluvia había comenzado a ceder, y por primera vez en mucho tiempo, vio el arco iris que surgía en el horizonte. Era un recordatorio de que incluso en los días más oscuros, siempre había luz al final del camino. Antes de que la tormenta pasara por completo, sentía que su vida comenzaba a cambiar. Tenía una carta para su hijo, un legado por descubrir y una vida por reconstruir. La determinación brillaba en sus ojos, mientras se preparaba para el siguiente paso de su viaje. La historia de Ramiro no había terminado.
apenas comenzaba a escribirse de nuevo. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte a este canal. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo relatos que nos hacen reflexionar. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde me escuchas? Ramiro tomó una respiración profunda, sintiendo la determinación aflorar en su interior. La carta de su esposa había sido un faro en medio de su oscuridad, y ahora, más que nunca, comprendía que debía actuar. Después de revisar el cuaderno con los datos de la cuenta bancaria, decidió que era hora de buscar ayuda. No podía hacerlo solo. Necesitaba la sabiduría de alguien que conociera el sistema, alguien en quien pudiera confiar. Su mente se dirigió a un viejo amigo, Manuel, un abogado que había estado a su lado en muchos momentos críticos de su vida. Con el corazón latiendo con fuerza, Ramiro se preparó para salir. La lluvia había cesado, dejando el aire fresco y limpio. Se puso su abrigo y con un último vistazo a la casa vacía, salió a la calle. Cada paso lo acercaba más a la esperanza, y la idea de que su situación podría cambiar lo impulsaba hacia adelante. Al llegar a la oficina de Manuel, sintió una mezcla de nerviosismo y expectativa. El edificio era antiguo, con paredes de ladrillo y un aire de nostalgia que resonaba con sus propios recuerdos. Al entrar, el olor a café recién hecho y el murmullo de conversaciones llenaban el ambiente. Ramiro se acercó a la recepción y pidió hablar con Manuel. Pocos minutos después, su amigo apareció, con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. «Ramiro, amigo, ¿cuánto tiempo sin verte?», dijo dándole un fuerte abrazo. «¿Qué te trae por aquí?». Ramiro se sentó y con un nudo en la garganta comenzó a contarle sobre la carta y su contenido. Manuel escuchaba con atención, asintiendo en los momentos adecuados. Cuando Ramiro terminó, Manuel tomó un sorbo de su café, pensativo. «Es muy posible que tu esposa haya dejado algo más que solo esa herencia que mencionas», explicó Manuel. «Si ella tenía una cuenta, también podría haber hecho un testamento. A veces las personas dejan instrucciones claras sobre cómo quieren que se distribuyan sus bienes. Eso podría incluir propiedades, ahorros e incluso alguna otra cosa que no sabes». Las palabras de Manuel resonaban en Ramiro como un eco de esperanza. «Pero ¿cómo puedo encontrar este testamento? No tengo idea de dónde podría estar». «Normalmente se guarda en un lugar seguro o se presenta ante un notario», respondió Manuel. «Puede que esté en la misma caja donde encontraste la carta, o quizás en un banco. Lo mejor que podemos hacer es buscar juntos. Necesitarás toda la documentación que tengas, incluida la carta». Ramiro sintió que su corazón se aceleraba de emoción y miedo. La idea de que existiera un testamento podía cambiar todo. «¿Y si no hay testamento?», preguntó, su voz temblando. «No quiero ser un estorbo para mis hijos, ni para nadie». Manuel lo miró con compasión. «No eres un estorbo, Ramiro. Solo estás buscando lo que te pertenece. Y lo más importante, no se trata solo del dinero. Es sobre el legado de tu esposa, sobre su amor y sacrificio. Tienes el derecho de conocer su voluntad». Con el ánimo renovado, Ramiro se despidió de Manuel y se dirigió nuevamente a su casa. En su mente, la idea de un testamento se entrelazaba con la imagen de su esposa, quien siempre había sido su mayor apoyo. Al llegar, la casa parecía más acogedora, como si cada rincón le recordara que no estaba solo. Se dirigió directamente al armario donde había encontrado la caja. Ramiro empezó a revisar los documentos en busca de pistas, su corazón latiendo con fuerza. En cada hoja que desdoblaba sentía que estaba más cerca de la verdad. Las manos temblorosas recorrieron los papeles, pero no encontró nada que indicara la existencia de un testamento. Desesperado, su mente se llenó de dudas. ¿Y si no había nada? ¿Y si su esposa había dejado todo en el aire? Con un último suspiro, decidió que no iba a rendirse. Tenía que visitar a la notaría que había asistido su esposa años atrás.
Tal vez allí encontraría respuestas. Al día siguiente, Ramiro se levantó temprano. La luz del sol se filtraba a través de las nubes y sintió que era un buen augurio. Se vistió con esmero como si se preparara para una guerra. El camino hacia la notaría estaba lleno de recuerdos. Cada paso lo acercaba no solo a la búsqueda de un testamento, sino también a la reconstrucción de su vida. Al llegar, fue recibido por una mujer amable que le ofreció un café mientras esperaba. Ramiro sintió que el tiempo se detenía. Cada segundo pasaba pesado, pero su determinación no flaqueaba. Finalmente, fue llamado a la oficina del notario. Un hombre de edad avanzada, con una mirada que transmitía sabiduría. «Señor Ramiro, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó el notario, con voz cálida. «Vengo a buscar información sobre un posible testamento de mi esposa. Este es el nombre que usaba», respondió, entregando un documento con su firma. El notario revisó los registros y tras unos momentos que parecieron eternos, sonrió. «Sí, aquí está. Su esposa dejó un testamento que no solo menciona los bienes materiales, sino también sus deseos para usted y sus hijos». Ramiro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La esperanza brillaba en su corazón mientras el notario continuaba explicando los detalles. «El testamento se puede ejecutar en el momento que usted desee. Hay varias propiedades y ahorros involucrados. Y lo más importante, su esposa dejó instrucciones claras sobre cómo deben ser usados». Las palabras resonaron en su mente como un canto de sirena. De repente, todo lo que había sufrido parecía tener un propósito. No era solo una cuestión de dinero. Era el legado de amor que su esposa había dejado atrás. Con una mezcla de ansiedad y alivio, Ramiro comprendió que el cambio estaba a su alcance. Ahora, con la verdad en sus manos, el camino hacia la justicia y la reconciliación con sus hijos se abría ante él. Ramiro salió de la oficina sintiendo que la luz del sol iluminaba su vida de nuevo, y por primera vez en años sonrió al futuro que le esperaba. Ramiro regresó a su hogar con la mente llena de preguntas. A medida que los días pasaban, la angustia y la esperanza coexistían en su interior. La idea de que pudiera haber un testamento lo mantenía en vilo. Sin embargo, el verdadero desafío estaba aún por venir. Esta mañana, la puerta se abrió de golpe, y su hijo Esteban entró sin previo aviso, con una energía que contrastaba con la atmósfera sombría de la casa. «Padre, ¿por qué no me has llamado? Necesitamos hablar», dijo Esteban, su voz cargada de ansiedad. Ramiro sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo la llegada repentina de su hijo lo que lo inquietaba, sino el tono de su voz, que revelaba más interés por el dinero que por su bienestar. «¿Sobre qué necesitas hablar, hijo?», preguntó, intentando mantener la calma mientras su corazón latía con fuerza. «Sobre la herencia, papá. He estado pensando en eso desde que mamá falleció. Entiendo que hay cosas que arreglar y quiero asegurarme de que todo esté en orden. No es justo que estemos en esta situación», dijo Esteban, dándole un vistazo a la estancia desordenada. El anciano sintió un nudo en el estómago. «Esteban, no solo se trata de dinero. Hay cosas más importantes en juego aquí», replicó, navegando entre la frustración y el dolor. «¿Más importantes? Por favor. Siempre hablas de lo que ella quería, pero al final lo único que importa es lo que nos dejó», interrumpió su hijo con un tono cortante. «La gente habla y no quiero que piensen que somos unos estúpidos. Necesitamos lo que es nuestro». Ramiro cerró los ojos por un momento, recordando a su esposa, su bondad y las lecciones que había impartido. «No puedes reducir todo a un simple interés económico. Tu madre se preocupaba por nosotros, no por lo que pudiéramos ganar», dijo con la voz quebrada. Esteban se cruzó de brazos, su expresión reflejando desdén. «¿Y qué hay de mí? ¿No merezco algo? Solo he tratado de ayudar, y tú me haces sentir como si fuera un extraño», dijo con los ojos entrecerrados. «Si no hubiera sido por mí, estaría solo. ¿Eso no cuenta para nada?».
Ramiro sintió que el aire se volvía pesado. La traición en las palabras de su hijo lo atravesó como un cuchillo. No se trata de eso. Se trata de respeto. Se trata de recordar a tu madre como lo que fue. Una mujer que dio todo por su familia, replicó, su voz firme ahora. Eso es lo que dices, pero la realidad es otra. Si ella dejó algo, yo lo quiero, dijo. Necesitamos hablar con el abogado y ver qué podemos hacer, dijo Esteban, sin mostrar compasión. El anciano sintió cómo la indignación le subía por el cuerpo. Este no era el hijo que había criado con amor y esfuerzo. Esteban, si solo te importa el dinero, entonces no entendiste nada de lo que tu madre hizo por nosotros, dijo, su voz llena de dolor. Ella no deseaba que esto se convirtiera en un conflicto entre nosotros. La mirada de su hijo se endureció aún más. Quizás deberías haber pensado en eso antes de quedarte callado. Si me hubieras dejado ver lo que había en esa carta, tal vez no estaríamos en este lío, replicó, con un tono cargado de reproche. Ramiro sintió una punzada de tristeza al ver que su hijo solo estaba interesado en lo material. La carta no es solo un documento sobre herencia, Esteban. Es un testamento de amor de tu madre. Ella no quería que nos lastimáramos por cosas materiales, dijo, mientras las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a quedarte aquí llorando por el pasado? Hay que actuar, insistió Esteban con impaciencia. Fue en ese momento que Ramiro sintió que algo había cambiado en él. Ya no sería la víctima. Lo que haré es buscar el testamento. Y si hay algo más que tu madre dejó, lo compartiremos. Pero quiero que entiendas que no se trata solo de dinero. Se trata de honrar su memoria, declaró con firmeza en su voz. Esteban se quedó paralizado por un instante, como si las palabras de su padre hubieran resonado en su interior. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó, ya sin la misma arrogancia. Sí, porque necesito saber que al final del camino haré lo correcto, no solo por mí, sino por tu madre, respondió Ramiro, sintiendo que el peso de la decisión lo había liberado. Está bien, entonces, iré contigo al abogado, dijo su hijo, aunque su expresión aún mostraba desconfianza. Mientras Ramiro se preparaba para salir, un destello de esperanza le iluminó la mirada. La confrontación con Esteban había sido dolorosa, pero también liberadora. Sabía que el camino hacia la verdad no sería fácil, pero ahora tenía un propósito claro. No solo buscaría justicia por sí mismo, sino que también intentaría reconectar con su hijo a través de la memoria de su esposa. Al salir de la casa, el aire fresco le golpeó el rostro. El cielo estaba parcialmente nublado, pero una luz tenue comenzaba a brillar entre las nubes. Ramiro sintió que, aunque el camino aún era incierto, había dado un paso hacia la justicia no solo para él, sino también para su familia. La verdad estaba al alcance, y con ella la posibilidad de recuperar la dignidad que tanto había anhelado. Vamos, hijo, es encontrar la verdad, dijo Ramiro, sintiendo que la determinación lo guiaba hacia un nuevo capítulo en su vida. La confrontación había encendido algo en él, y la esperanza se alzaba como un faro, iluminando el sendero que aún estaba por recorrer. El silencio que se instaló entre padre e hijo era denso, como una niebla que apenas permitía ver más allá. Ramiro observó a Esteban, quien parecía estar debatiéndose entre la frustración y una chispa de duda. Sí, estoy seguro, respondió el anciano, su voz sonando más fuerte de lo que se sentía por dentro. Vamos a hacer esto, pero las cosas cambiarán. Ya no seré el que se queda en la sombra. Esteban arqueó una ceja, sorprendido por la decisión de su padre. ¿Y qué te hace pensar que tienes derecho a decidir? Eres solo un anciano que no sabe nada del mundo actual, dijo, cruzándose de brazos nuevamente. Te estás aferrando a recuerdos que no tienen valor. Esto no es solo un juego de memorias, es nuestra vida. Mi vida, replicó Ramiro con calma, ha sido construida sobre sacrificios y amor, y no pienso dejar que el interés material lo destruya todo. Sintió que cada palabra resonaba en su pecho, y por primera vez en mucho tiempo
se sintió fuerte. La expresión de Esteban se tornó más dura. ¿Y si no hay nada? ¿Y si todo lo que hay en esa carta son ilusiones? ¿Vas a seguir aferrándote a fantasías? Ramiro sintió cómo la tensión escalaba, pero se mantuvo firme. No estoy aferrándome a fantasías. Estoy buscando la verdad, y tú deberías hacer lo mismo. Esteban soltó un suspiro exasperado. Está bien, entonces. Vamos a buscar ese testamento. Pero si no hay nada, espero que estés preparado para aceptar la realidad, porque no vaya a quedarme quieto mientras tú te aferras a historias de antaño. La mañana siguiente, Ramiro se despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que el encuentro que se avecinaba con el abogado sería crucial, no solo para resolver la situación financiera de su familia, sino también para restablecer el respeto que había perdido en su relación con su hijo. Mientras se vestía, recordó a su esposa y su manera de abrazar la vida con esperanza. Esa fuerza latía en su interior, guiándolo hacia la verdad. La oficina del abogado estaba decorada con un aire de seriedad, con estanterías llenas de libros de derecho y documentos organizados meticulosamente. Ramiro se sentó en la silla frente a Manuel, quien se mostró cálido y comprensivo. «Ramiro, me alegra verte. ¿Cómo te encuentras?», preguntó, notando la tensión en su rostro. «Estoy bien, Manuel. Solo necesito respuestas sobre el testamento de mi esposa», respondió con firmeza. «Mi hijo y yo hemos estado discutiendo sobre eso, y creo que es hora de poner las cartas sobre la mesa». «Entiendo», dijo el abogado, tomando nota. Su esposa dejó instrucciones claras. «Ha sido un proceso complicado, pero creo que hay algo que podría interesarte». Ramiro sintió que su corazón latía más rápido, la anticipación llenando la habitación. «La carta que encontraste es clave. No solo se refiere a cuestiones materiales, sino que tiene un mensaje profundo». Ramiro frunció el ceño, intentando entender. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Es un testamento diferente?». Manuela asintió con la cabeza. «Así es. En caso de que algo sucediera, ella dejó claro que sus deseos eran que la familia se uniera, no que se separara por dinero. Lo que hay en ese documento puede cambiar todo». La tensión en el aire se volvió palpable. «¿Qué dice?». «Es un testamento de amor y valores. La herencia no es solo material. Ella ha dejado una serie de cartas, cada una para que cada uno de ustedes la lea en un momento particular. Está diseñado para ayudarles a entender lo que realmente importa», explicó Manuel. «Tu esposa sabía que el dinero podría dividirlos, y por eso tomó medidas para asegurarse de que su legado fuera la unidad familiar». Las palabras de Manuel resonaban en su mente como un eco. «¿Y mi hijo? ¿Qué pasará con Esteban?». «Él también recibirá este mensaje, pero dependerá de ustedes cómo lo interpreten. Puede ser una oportunidad para reconciliarse o una razón más para continuar el conflicto», dijo el abogado, observando la reacción de Ramiro. El anciano sintió que una mezcla de esperanza y temor lo invadía. No quería que su hijo se quedara atrapado en la ambición. «Necesitamos hacer esto juntos», dijo, decididamente. «No puedo enfrentar esto solo». Un rato después, Ramiro y Esteban se encontraron de nuevo en la oficina. La tensión era palpable, pero había un nuevo aire de determinación en el anciano. «Esteban, hay algo que necesitamos discutir. Tu madre dejó instrucciones claras que no solo afectan a nuestras finanzas, sino a nuestra relación como familia». El hijo lo miró con escepticismo, pero Ramiro continuó. «Lo que hay en esa carta es más poderoso que cualquier valor monetario. Es la última voluntad de tu madre, y debemos honrarla». Esteban, aunque reticente, se sintió tocado por el tono de su padre. «¿Qué quieres decir con eso?». «Significa que es hora de que enfrentemos nuestras diferencias y recordemos lo que realmente importa», dijo Ramiro, tratando de transmitir la urgencia de su mensaje. «Si no lo hacemos, corremos el riesgo de perder más que dinero. Podemos perder nuestra familia». El joven miró a su padre y en ese instante algo cambió. «Está bien, papá. Vamos a leer la carta juntos. Quizás haya más en esto de lo que pensaba».
La decisión de Esteban abrió una puerta hacia la reconciliación, y Ramiro sintió una oleada de esperanza. Sabía que enfrentar la verdad no sería fácil, pero también comprendía que era un paso necesario hacia la justicia y la redención, no solo para él, sino para toda su familia. A medida que se disponían a descubrir el contenido de la carta, Ramiro sintió que la carga que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a levantarse. La verdad estaba por salir a la luz, y con ella la posibilidad de sanar viejas heridas. El abogado continuó hablando, pero Ramiro apenas podía concentrarse en sus palabras. El eco de lo que había dicho resonaba en su mente, y cada vez que pensaba en su esposa, una sensación de calidez lo envolvía. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Lo primero es leer la carta que te dejó», respondió Manuel, entregándole un sobre con un sello que parecía antiguo. «Ella quería que supieras que el verdadero legado no es el dinero, sino los valores que compartieron». Ramiro tomó el sobre con manos temblorosas, sintiendo el peso de las palabras que estaban por venir. En casa se sentó en su viejo sillón, el mismo que había sido testigo de tantas conversaciones familiares. Con cuidado, desdobló la carta amarilla, su corazón latiendo con fuerza. Las palabras de su esposa comenzaron a fluir como un río de recuerdos y emociones. «Querido Ramiro, si estás leyendo esto, significa que estoy en un lugar mejor. Siempre supe que el dinero podría crear divisiones, y por eso he dejado instrucciones especiales». Mientras leía, lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Ella hablaba de amor, de unidad, de cómo había deseado que su familia se mantuviera unida, incluso en su ausencia. «Quiero que recuerdes lo que realmente importa: la familia, el amor y el respeto. No dejen que el dinero se interponga entre ustedes». Cada palabra era un bálsamo para su alma herida. Al terminar de leer, Ramiro sintió que una paz profunda lo invadía. Comprendía que su esposa había anticipado la avaricia y el egoísmo que podían surgir. La carta no solo era un testamento, sino un llamado a la reflexión. «Esto cambiará todo», murmuró para sí mismo, sintiendo la determinación crecer en su interior. Esteban entró en la casa en ese momento. Su expresión era de impaciencia. «¿Qué estás haciendo, papá? ¿Vas a seguir con esas tonterías? No tienes nada que demostrar». Pero Ramiro levantó la mirada, el brillo de la verdad en sus ojos. «Esteban, hay algo que necesitas leer», le dijo, ofreciéndole la carta. El joven dudó al principio, pero la curiosidad lo llevó a tomarla. Mientras leía, su expresión cambió lentamente. La incredulidad dio paso a la reflexión, y luego a la culpa. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», preguntó, su voz temblando. «Porque necesitabas escucharla en el momento adecuado», respondió Ramiro, su voz más firme que nunca. Esteban se quedó en silencio, procesando lo que acababa de descubrir. Las palabras de su madre habían tocado una fibra sensible en él. «No quiero que esto se convierta en una guerra, hijo. Quiero que entendamos que el amor es más importante que cualquier herencia», dijo Ramiro, sintiendo que la tensión entre ellos comenzaba a desvanecerse. «¿Y si no hay nada material que nos quede?», preguntó Esteban, con un tono de voz que reflejaba su lucha interna. «Entonces nos quedará el amor», respondió su padre, «y eso es lo que realmente vale». Ambos se miraron, y por primera vez en mucho tiempo el entendimiento comenzó a florecer entre ellos. «Tal vez hemos estado buscando en el lugar equivocado», dijo Esteban, su voz más suave. «Quizás deberíamos centrarnos en lo que realmente importa». «Es un buen comienzo», sonrió Ramiro, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. La reconciliación no sucedería de la noche a la mañana, pero estaban en el camino correcto. Los días siguientes fueron un proceso de sanación. Esteban comenzó a visitar a su padre más a menudo, y juntos revisaron las cartas que su madre había dejado. Cada una contenía un mensaje de amor, historias de su infancia y lecciones que habían olvidado.
Poco a poco, el lazo que los unía se fortalecía. Un día, mientras revisaban viejas fotografías, Esteban se detuvo ante una en particular. «Mira esto, papá. Éramos felices aquí», dijo, señalando una imagen de ellos en un picnic familiar. «¿Por qué dejamos que el dinero nos separara?». Ramiro se sintió abrumado por la nostalgia, pero también por la esperanza. «No lo sé, hijo, pero prometo que no dejaremos que eso vuelva a suceder». A medida que pasaban los meses, la relación entre padre e hijo se transformó. Esteban comenzó a comprender el sacrificio que su padre había hecho por su familia, y Ramiro se sintió valorado por primera vez en mucho tiempo. La vida seguía su curso, pero ahora había un nuevo entendimiento entre ellos. Un día, mientras estaban sentados en el porche, Esteban miró a su padre y dijo: «No puedo cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Quiero construir algo nuevo juntos». Ramiro sonrió, sintiendo que finalmente había encontrado la paz que tanto anhelaba. La vida no siempre sería fácil, pero sabían que juntos podían enfrentar cualquier desafío. La herencia de su madre no era solo material, era un legado de amor y unidad que los había guiado a través de la oscuridad. «Gracias por no rendirte, papá», dijo Esteban, y Ramiro, con una sonrisa llena de gratitud, supo que su esposa siempre estaría con ellos, guiándolos hacia un futuro mejor. Y así, el viejo Ramiro encontró su lugar en el mundo, no solo como padre, sino como un hombre que había aprendido a amar de nuevo y a dejar que el amor guiara su camino. La historia de su familia, aunque marcada por el dolor, se transformó en un relato de redención, donde la verdadera herencia eran los lazos que nunca debían romperse. Al final, comprendieron que la vida es breve y que el tiempo perdido no se recupera, pero el amor siempre tiene la capacidad de sanar y unir, incluso en los momentos más oscuros. Como un faro en la tormenta, el legado de su madre los guiaba, recordándoles que la verdadera riqueza reside en el corazón. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo historias que tocan el alma y nos recuerdan los valores más importantes de la vida. Hasta la próxima, con otra historia inolvidable.